de historia nomás. Ya. Ejercicio con funciones. Yo eso lo dejé acá. Ejercicios con funciones. Es este documento que tiene una serie de ejercicios bastante simples. Si aquí el tema es la función y el paso parámetro. Hay muchas de estas cosas que efectivamente existen en Python, pero yo las quiero hacerlas yo, porque eso me va a permitir entrenarme a mí. Aquí lo dice claramente en el primero, dice, uno, definir una función max, así se debe llamar la función, le vamos a cambiar el nombre porque max es una función que ya existe en Python, la vamos a llamar maxi, que tome como argumentos. ¿Qué significa que tome como argumentos? Es decir, que yo le debo pasar dos valores, dos números, y devuelva uno, es decir, esta es una función que recibe dos y devuelve uno. Dicho desde el punto de vista de si esto fuera matemática, sería una función que va de R cruz R a R. Es decir, toma dos valores y lo transforma en uno. Toma dos números y devuelve el mayor de ellos. Es más grande. Dice, es cierto que Python tiene la función max incorporada, pero hacerla de nosotros mismos es un buen ejercicio. Vuelvo a repetir, estos son ejercicios. Así que no es que sea la novedad. Y ahí vamos a trabajar en cada uno de ellos, definir todas estas cosas. Vamos a desarrollarlos en realidad hasta aquí. Vamos a hacer los 5 primeros nosotros, el resto lo hace usted, y vamos a desarrollar el último. También voy a ir trabajando a la par, definiendo o desarrollando distintas formas del mismo problema, distintas instrucciones que me posibilitan a mí manejar de mejor manera, eh, o inventar o resolver de distintas formas un mismo problema, para que les quede claro que siempre hay más de una solución, más de una forma de hacer la solución. Ese es el primer documento. El segundo documento es uno que tiene más de 400 ejercicios de programación. No son míos, lo saqué de otras universidades, para que vean ustedes que también, este es del año 2003. No tengo idea de quién es Andrés Marsal y Isabel Gracia, por si acaso, no son conocidos míos. Estos primeros ejercicios que tienen que ver un poco con el tema de las transformaciones, los cambios numéricos, pero eso más de escribir, más de papel. Lo importante acá es tomar los que yo creo que les van a ayudar a ustedes. Por ejemplo, del 1 al 6 son para pensarlo nomás, generalmente lo vamos a resolver, pero no tiene mucho que ver con programación. A no ser que yo diga, escriba un programa que transforme números decimales a binarios. O dado un número binario con ceros y unos, usted transfórmelo a número decimal. Esas cosas tienen que haberla visto en alguna parte. Si no, lo van a repetir más adelante cuando vean ustedes arquitectura de computadores. Aquí ya empezamos. Diseño un programa que calcule la media. Diseño un programa que calcule la varianza. Fíjense que para poder calcular este ejercicio, la varianza, primero tengo que calcular la media. Y para calcular la media, primero tengo que leer todos los números. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, este ejercicio también lo podemos hacer y con eso calculamos la varianza o la desviación estándar. En realidad, al sacar la raíz cuadrada de esto, obtenemos la desviación. Esas son cosas estadísticas, ¿no? Decía un algoritmo para calcular el área de un círculo. Decía un algoritmo que calcula el IVA. Esta es española porque calcula el 16%. Nosotros estamos en un IVA mucho más grande. Ya, podemos llamar algoritmo a un procedimiento y decir que escriba en una cinta de papel todos los números decimales de pi, en realidad no todos los números decimales de pi, sino que todos los dígitos decimales de pi. Eso. Esto lo van a ver en estructura de datos el próximo semestre, así que tampoco se lo saltan. Y de aquí ya empezamos a ver si están bien o no estas operaciones, ¿estará bien hacer eso o no? Hay que probar. ¿Estará bien esto? Aquí cuando aparece este símbolo es porque apretaron el Enter, ¿eh? Por si acaso. ¿Cómo puedo probar yo si esto es cierto o no? True igual true, distinto false. Ojo que me tiene que entregar un valor de verdadero o falso. ¿Existirá esto que está 1 menor que 2, menor que 3, menor que 4, menor que 5? ¿Qué dará? ¿Funcionará o no? En el fondo estoy preguntando, ¿1 es menor que 2? Sí. ¿2 es menor que 3? Sí. ¿3 es menor que 4? Sí. ¿4 es menor que 5? Sí. Por lo tanto, esto debiese ser verdadero. ¿Y esas cosas dónde las van a probar? Nosotros estamos acostumbrados acá.
Estamos aquí, ¿cierto? En nuestro entorno de desarrollo. En nuestro entorno de desarrollo estamos acá. El profesor Philip me está preguntando qué vamos a hacer acá, por si sonó el clip. ¿Cómo vamos a trabajar en nuestro entorno de desarrollo? Yo aquí puedo ver a dónde. Puedo abrir un nuevo terminal, puedo abrir estoy abriendo una consola. Quiero ejecutar una consola. Vamos a suponer ese. No, ahí se ejecutó eso. No quiero llegar a ir a Python acá. Ahora aquí yo podría escribir Python y no habría problema. Pero quiero abrir una consola. Aquí donde sería consola en este software. Expandir, adicionar, abrir consola, ver, go. Si no lo hacemos a la que me gusta a mí nomás, pero a ustedes no. No, ya. Hagámoslo a la antigua nomás. A la antigua significa que usted aquí, cuando está en el terminal, escribe la palabra Python nomás. Y al abrir Python se abre la consola de Python. Ahí estamos. ¿Por qué sé yo que se abre la consola de Python? Porque están los tres ejercicios. Y yo podría ir preguntando cosas o ir escribiendo cosas. Print hola o decir A igual 1 y después digo A. Estoy de manera interactiva tirando instrucciones para probar y para ver qué es lo que está ocurriendo. Y de hecho decía 1 menor que 2, menor que 3, menor que 4, menor que 5. ¿Qué da eso? Da verdadero. ¿Se dan cuenta? El otro decía, ¿qué pasa si yo pregunto true? Es igual a true y es distinto de false. ¿Funcionará eso? Sí, es verdadero. Aquí ustedes van probando como consola por si acaso. Esa es la consola. A eso llamamos nosotros consola. Ahora cuando quieran salir de la consola, ponen quit aquí adentro, quit, y salen de la consola y vuelven nuevamente al terminal. Aquí ya pueden no confundir la consola de Python con el terminal del sistema operativo. Aquí estamos en el terminal del sistema operativo. Ya. Y así sucesivamente ustedes pueden ir viendo. Este lo tienen que responder ¿son válidos los siguientes nombres de identificadores o nombres de variables? ¿Son válidos? ¿Es válido esta variable? Sí. ¿Es válido nombrar así una variable? No, porque tiene un backslash y los backslash no soportan eso. No soportan los nombres de identificadores, no soportan esos símbolos. Esta puede ser una variable, no. ¿Por qué? Porque hay un espacio en blanco. No corre. Esta podrá ser una variable. ¿Podrá ser el nombre de una variable? Ah, tengo dudas, pues, profe. Ya, pues, entonces pruebe. Pues. Pruebe, sí. De eso se trata de aprender a programar. Estamos dentro de Python. Yo voy a poner guión igual 1. Error. No puede ser. Correcto. Entonces ustedes dicen ahora, guión, no. Pero esos son guiones bajos. Pues. ¿Verdad? Probemos si guión bajo o no. Guión bajo igual 1. Sí. Y si yo digo ahora print, guión, me da 1. Es decir, ese nombre de variable Python sí lo acepta, cosa que en otros lenguajes no lo aceptan. Por lo tanto, vamos a emprender eso. Y así van probando. ¿Ese existirá? ¿Será un nombre válido de variable? Var y el exclamación. ¿Será un nombre válido? No. ¿Por qué? Porque el símbolo dice que no es efectivo. Y así ustedes siguen. Estas de acá podrán ser nombres válidos. Esta, por ejemplo, podrá ser válida. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 guiones bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, después un 1. Y ahora le asigno el 1. También funciona. ¿Se dan cuenta?
Esas cosas son las que uno tiene que ir probando cuando está estudiando. Y aquí tienes que probarlas todas esas. Después, ¿qué resulta de ejecutar estas líneas? Está claro que si x vale 10, multiplico 10 por x me va a dar 100. Si muestro x me va a dar 100. Y evaluar polinomios. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con la asignación de z igual 2? Z igual 2. ¿Cuánto vale z? Puedo escribir aquí en consola el valor de z o decirle print z, ¿no? Da lo mismo, porque estamos de manera interactiva, estamos probando. Estamos en la consola de Python. 2. ¿Qué ocurrirá con esta instrucción? Voy a dejarla esta por acá. ¿Qué ocurrirá con esta instrucción? ¿Qué significa decir z más igual 2? ¿Qué es lo que hace esa instrucción? Esa la hemos visto varias veces. Aquí ahora espero de la parte de ustedes la participación. Espero que participen ahora. Que alguien me responda. Lo puede hacer por el micrófono, lo puede hacer por el chat, pero la idea es participar. Ya, me dice Joaquín Roja, me dice, la verdad no sé. Matías Sala me dice 4, por lo menos 2 personas, después de unos par de segundos de silencio sepulcral, lograron responder. Sí, yo tampoco sé. Esta cosa la hemos mostrado, incluso salió en una prueba. Ha salido 2 veces en prueba. Ha salido 2 veces en prueba. Y cuando a mí me surge eso, aprender a estudiar significa que tengo que probar. Tengo que probar, funcionará, no funcionará, estará correcto, no estará correcto. En los manuales está, yo lo he explicado varias veces también en clases. En los ejercicios, ustedes revisan los videos, está. Eso significa estudiar. Y en realidad tiene razón Francisco Soto, tiene razón Matías Salas. eh, Dice, le suma el valor después del igual. Matías Rebeco también tiene razón. Eso, si yo digo z, 4. Esa instrucción z más igual 2 es equivalente a decir z igual z más 2. Esa es la equivalencia. Por lo tanto, esas cosas hay que estudiarlas y esas cosas se las pongo en las pruebas siempre. ¿Eh? Y estamos complicados con eso. Eh, Philip me comenta algo que me preocupo nuevamente. Me preocupo otra vez. Porque ya estoy cansado con algunas cositas de estas. Estoy cansado de cambios, de que al final tenemos que repartir. Estamos medio complicados, ¿cierto? ¿Estamos a cuánto hoy día? No estamos en noviembre, estamos en octubre. Pero hoy día estamos a 22. Carga Curicó, hora cero. Pero eso no es centro de extensión. Horario protegido, no sé si será horario protegido, no tengo idea. Pero los que tienen de 2:30 a 3:30, no sé qué va a pasar con ellos. Yo ya no sé. Voy a preguntar y aviso. Ustedes no, porque ustedes van en la última tanda, así que deberían tenerlo. Pero me lo preocupaba, Filipe. Ya, z más igual es lo mismo que decir z igual z más 2. Por lo tanto, si z vale 2 y le sumo 2, queda un 4. ¿Cuánto será ahora z más igual 2 menos 2? Recuerden que partimos de la premisa, vamos siguiendo hacia abajo. En este momento z vale 4. ¿Cuánto vale z después de hacer esa instrucción? También aquí espero nuevamente comentarios. Matías Salas respondió, me dice 4. ¿Alguien más se pronuncia? Rodrigo me dice que 4. Joaquín Rojas 4, sí. Tomás Poblete 4, ya. Veamos. Z 4. ¿Por qué? Porque esto que está aquí es z igual z más 2 menos 2. En ese orden. Si z valía 4, le sumo 2, quedan 6, pero después le resto 2, quedó en 4.
Es la misma historia. Y así sucesivamente. ¿Qué será ese? Z por igual 2. Es lo mismo, ese sería Z igual Z por 2. La misma historia, por lo tanto, Z asterisco igual 2. Si pongo Z, debería tener un 8. 8. Y así sigo. Y así continuamos y continuamos y jugamos con estas cosas. Y así ustedes tienen que ir probando. Ya, y aquí hay varios ejercicios más. Evalúa estas expresiones, escribir eso, ver si eso es menor o mayor. Hay instrucciones. Y así siguen paso a paso. Hay algunas que son más complejas que otras. Dibujar esa figura. Dibuja esta figura. En esa coordenada. Obviamente para hacer esto tenemos que hacerlo en alguna interfaz gráfica. Ahora lo podemos hacer en modo texto, sí, se podría también. Aquí pondríamos puro asterisco a lo mejor. Asterisco, 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 así. Y hacemos eso. Desde el punto de vista de los asteriscos nomás. Se podría hacer, sí, pero hay que trabajarla. Hay que pensarla. Dibujar cosas. Y así siguen. Después esto. Ojo que tiene raw input, pero nosotros ya no conocemos el raw input, nosotros conocemos el input nomás, porque estamos en Python 3. Esa es la idea. Y así sucesivamente tiene hartos ejercicios, tiene 400, miren. Este es interesante, ¿eh? Este me gusta mucho a mí hacerlo. Este. Es incluso en una prueba una vez. Y aquí tienen todos los ejercicios, tienen hartos como para entretenerse. Si alguno de ustedes puede llegar a esto, sería extraordinario hacer eso, ya con una interfaz gráfica. Y aquí hay unas cosas muy interesantes, unas figuras que son fractales, teorías fractales, estos están aquí. ¿Cómo hacer esos dibujitos, esos gráficos? ¿Cómo hacer esto? Estos. ¿Cómo hacer esto? Este es un fractal. Un fractal es una imagen en que uno le hace un zoom y siempre va a encontrar una cosa como esa. Si le hago un zoom a esto, me queda en eso. Si le hago un zoom a esto y le sigo haciendo zoom, siempre voy a encontrar un triángulo, la figura que sea. Y fíjense cómo se construye esta figura. Se dibujan un triángulo, se toman los puntos medios. Se unen los puntos medios de cada uno de los triángulos. Uno de esos puntos medios con ese punto medio con este y este punto medio con este. Tiene que ser un triángulo equilátero. Y una vez que tenemos esta figura, hacemos lo mismo. Para este triángulo, tomamos el punto medio de este y lo unimos con este. Después unimos los puntos medios. Y después hago el más chiquitito y la misma historia. Y así hacia el infinito. A eso le llamamos nosotros fractal. De hecho, estas figuras existen en la naturaleza. Existen muchas figuras como esta en la naturaleza, que son fractales. Es una teoría muy interesante. De hecho, se está trabajando mucho en teorías fractales para usar esta teoría, que son exponentes decimales y no son exponentes enteros, para poder asegurar cosas, para poder que nuestros algoritmos de encriptación sean más eficientes. Esta otra curva, acá estas curvas tienen nombre. Esta se llama Sierpinski. Hilbert y Sierpinski eran matemáticos. ¿Cómo hacer eso? Tomar esto y hacer el mismo dibujo después en cada uno de estos lados. ¿Se dan cuenta? Ah, y ahí van girando. Después tenemos esta, que son las curvas de Koch, que esto generan como árboles. Hay una tarea que también yo hago y que en la parte de recursividad la podemos analizar, donde podemos graficar esto. Se está graficando todo esto, todas estas cosas. Incluso dan la sensación de árboles, ¿se dan cuenta? Pero en el fondo son curvas que tienen fractales, teorías fractales. Y así sucesivamente ustedes pueden encontrar ahí lo que se les antoje. Tienen harto ejercicio, tienen harto en donde ustedes pueden trabajar. Ya, aquí hay harta material, pero vuelvo a repetir, para programar hay que sentarse primero. Hay que sentarse a programar. Hay que sentarse a decir, yo quiero esto, quiero aprender esto. Ah, pero las cuestiones que me enseña el profe no me sirven para eso alguno. No, sí, pues si yo estoy enseñándole que recién ustedes están dando buenas.
Esperemos un segundito. Ya, vamos a resolver esto, pero antes también para que ustedes se motiven. Todo esto lo hago para que se motiven y para que entiendan lo que decía aquí nuestro programa, el concepto de funciones, obviamente, paso de parámetros y uso de la memoria. Tengo que siempre estar preocupado yo en todas mis aplicaciones. Claro, en estas chiquititas no usamos nada de memoria, pues, es casi gratis la cosa. Pero en aplicaciones mucho más complejas que ya pueden ustedes ejecutar en sus computadores y empezar a entenderlas. No es que las van a construir, porque todavía les faltan muchos conocimientos en otras áreas para poder construir esto, pero sí las pueden ejecutar y las pueden entender inicialmente y a partir de ellas modificar. Yo le hice una pequeña demostración a sus compañeros de una de las cosas que yo estoy generalmente trabajando. Voy a mostrarle a ustedes que es un programa en Python. Es un programa interesante en Python. Es, son todos estos programas que aparecen acá. Están aquí por si acaso. Son programas en Python con bibliotecas, como lo quieran ustedes. Y que lo que hace es que detecta objetos en videos. ¿Cómo es eso? Detecta objetos, es decir, yo he hecho andar este programa, se prende la cámara web o la cámara que ustedes le tengan conectado como cámara principal en ese momento a su computador y empieza a detectar los objetos que hay en la imagen, en lo que él está tomando. También le podría pasar un video que ya existe, que alguien tomó, y yo podría reconocer las cosas que hay dentro de ese video. Para eso, debo aplicar yo un programa, debo hacer un trabajo previo. Este programa es el resultado de eso. Este es el programa que detecta. Pero para poder detectar, yo inicialmente tuve que enseñarle a un programa a detectar objetos. A eso le llamamos nosotros entrenamiento. Esta es una red neuronal, por si acaso. Es el concepto de red neuronal. Esto que está aquí ya no es red neuronal, sino que es la aplicación nomás. Pero cuando yo entrené esto, yo entrené y generé, por ejemplo, entrené con cientos de imágenes de personas, de bicicletas, de autos. Estas son de motos, estas son de aeroplano. Las pongo en inglés, finalmente son en inglés. Train son tren. Y así, camiones, botes, tráfico, parking, pájaros, gatos, perros, caballos, ovejas, vacas, elefantes. Y así un montón de cosas también. Eh, copas o tazones, eh, cuchillos, tenedores, cucharas, bowl, donas, lo que ustedes quieran, tijeras, refrigeradores, libros, de hecho, cell phone, le vamos a llamar celular, ¿cierto? Para que quede más bonito. Celular, microondas, teclados, ya. Este es un archivo de texto, ¿se dan cuenta? Aquí están las palabras que efectivamente mi programa está entrenado para que detecte esto. Se los menciono nomás. Este es el programa. Fíjense que aquí, ¿qué es lo que hacemos? Importamos bibliotecas. Esta que es media rara le indica que efectivamente van a haber cosas que a futuro van a estar disponibles, así que no se preocupe, tómelas y no de error por eso, dice. Pero aquí tenemos bibliotecas, funciones, bibliotecas. Construimos una función. Yo sé que eso ya es una función, que hace algo, perfecto. Esto que está aquí, en el fondo, es una lista. Esto que está aquí es un método. ¿De quién? De este tipo de cosas que yo ya les dije que tenían que ser de tipo IMG. Aquí tengo el famoso name, aquí tenemos una biblioteca. Fíjense que hay una biblioteca que se llama ArcParse, que es esta que está acá, y esa. Y esa biblioteca, de esa biblioteca yo saco esta función. ¿Mm? Y después aquí ejecuto, no son instrucciones, ustedes ya saben lo que es un if, el else, saben que esto es el llamado a una función. Esta es una pregunta. Aquí pregunta si tengo cámara web, sí, perfecto. Y si tengo cámaras web, va a preguntar qué tipo de cámaras web tengo. Si tengo, o sea, si en mi computador existe o no existe una tarjeta de video. ¿Por qué? Porque el procesamiento de imágenes consume mucho. Mi máquina en la que estoy haciendo la clase ahora no tiene tarjeta de video
eh, dedicada de esas externas, sino que tiene la que viene en la placa, que no es muy buena. Por lo tanto, el procesamiento va a ser muy lento. Y él lo reconoce. Yo cuando trabajo estas cosas, las programo acá, en esta máquina, en Mac, porque es más bonito, más fácil programar. Pero cuando las ejecuto en un computador Linux que tengo al lado, tarjeta de video NVIDIA, una normal, no una 1050 con 640 núcleos, versus esto que es un procesador que solamente tiene 4 núcleos, entonces el procesamiento es lento. Ahí es donde empezamos a jugar el tema que les decía yo, el tema de que ustedes tienen que estar siempre atentos a el uso de la memoria, o más que el uso de la memoria, de los recursos generales. Recuerden que tenemos dos recursos importantes, memoria y espacio en disco. Eso es fundamental. Y eso me van a redundar a mí ¿en qué? En que la ejecución sea más o menos rápida. Si yo tengo poca memoria, la ejecución va a ser lenta. Si yo tengo un procesador con pocos núcleos, el procesamiento va a ser lento. Y lo voy a colapsar rápidamente. Voy a pasar en la muestra nomás de ustedes. Esto es un programa simple. Lo voy a ejecutar vía consola, porque así consume menos recursos, sí. Voy a desactivar el base, que esto en el fondo en Python tiene entornos distintos de trabajo, ambientes virtuales distintos. Ahora ya no estoy en ningún ambiente. ¿Qué es lo que es un ambiente virtual? Es un ambiente en que yo le pongo un nombre y dentro de ese ambiente, cuando yo ingreso a ese ambiente, puedo instalar todos los paquetes que yo quiera para que no se interfieran con otras instalaciones. Eso si alguien quiere algún día conversar un poco sobre eso, nos podemos juntar en una hora que no sea de clases y le enseño, le explico cómo trabajar. De hecho, ahí me voy a crear un entorno que se llama detección OBJ, que es la que tiene toda la paquetería necesaria para poder ejecutar este programa desde el punto de vista de Python, para no tener que estar instalando siempre todo, sino que esta solamente tiene instalado lo que yo necesito. Y voy a ejecutar Python desde, tengo que irme primero a mi carpeta. Me voy a ir a la carpeta y aquí me voy a ir a dirección. Ya, ahora sí. Y fíjense que se va a abrir una ventana, se va a abrir lo que yo estoy, ustedes me van a ver a mí ahora porque al no ponerle un video va a tomar la cámara web de mi computador y va a empezar a reconocer todo lo que encuentre en su rango de visión. Obviamente me va a detectar a mí como persona. Vamos a ejecutarlo y se van a dar cuenta que de repente por aquí abajo aparece y dice CPU. Significa que él va a trabajar con la CPU y no con la GPU. Las GPU son las tarjetas de video dedicadas a las NVIDIA. Si tuviera NVIDIA aparecería aquí. Se aguanta eso nomás. Y aquí se ven que es lento. Ahí dice CPU, ¿ven? Va a trabajar con la CPU. Para que vean, aquí en este momento le estoy sacando el jugo al procesador, a un i5. Ahí me detecta a mí. ¿Se dan cuenta? Ahí estoy yo. Y me detecta y aparece un numerito, un 1.0. ¿Qué significa eso? Significa que lo está detectando con un 100% de seguridad de que lo que está ahí es una persona. Fíjense que está frameado, lento. ¿Por qué? Porque esto va estudiando cuadro a cuadro cada uno de los movimientos que hay en la imagen. Recuerden que una imagen, estas están grabadas 30 frames por segundo, es decir, por cada segundo hay 30 fotos. Mírenlo desde ese punto de vista, y en cada foto se tiene que analizar. Entonces ahí, claro, me reconoció a mí. Como estoy, se ve lento, estamos de acuerdo. Esto si yo tuviese una tarjeta de video buena o un computador más poderoso sería fluido normal. Acá es lentísimo. Voy a mostrarle un celular para ver si lo reconoce. Ahí reconoció el celular. Ahí reconoció el celular con un 86% de... Ahí lo reconoció con un 100% de probabilidades. Yo lo entrené para reconocer celulares. No lo entrené para reconocer calculadoras. Le voy a mostrar una calculadora ahora y voy a esperar a que él diga a qué se parece, según él. Recuerden que esto es como una persona. Esto es como que ustedes le enseñaron a alguien que lo que era un celular y después le muestra una calculadora. Es muy probable que él diga, sí, sigue siendo un celular. ¿Se dan cuenta? Sigue siendo celular, dice esto. Y así sucesivamente.
Yo podría decirle ahora esto, ¿qué cosa es? Una botella. Él la reconoció. Le podría decir qué cosa es esto. Una tijera. Primero me lo había reconocido como un cepillo de dientes. Ya, esas aplicaciones que son esas, y para que mejore el rendimiento de esto, yo necesito constantemente estar entrenando y agregándole más elementos para que tenga una buena predicción. Voy a cortarlo. Y aquí atrás, en la consola, porque yo ahí en la interfaz gráfica estaba tirando todo, pero aquí en consola, él me está tirando constantemente qué es lo que está reconociendo en cada uno de los frames. Mm. Ahí donde detectó el toothbrush, que era un cepillo de dientes, después una persona, después me dijo que era tijera, y aquí pone las coordenadas dentro de la imagen en donde él puso el cuadradito. Por lo tanto, yo después podría esto llevarlo a un archivo y después de empezar a decir qué fue lo que detectó, qué cosas habían dentro de esa imagen o de ese video, no imagen, dentro de ese video. Habían personas, él detectó que detectó que habían celulares, personas, detectó por ahí un cepillo de dientes, ¿cierto? Detectó botellas, tijeras y así sucesivamente. Eso es lo que yo les digo que ustedes tienen que empezar a probar. A eso es lo que nos dedicamos nosotros los informáticos, a trabajar en estos grandes algoritmos. ¿Se dan cuenta? Pero para eso tenemos que partir por lo que están haciendo ustedes. Partir lisa y llanamente por la programación, para poder aplicar estos. Ahora, esto ustedes me podrían decir, sí, pero ¿para qué sirve eso? Tiene, bro, infinidad. Ahora, la idea es que busquen ustedes alguna cosa que usar con esto, o a ustedes se les puede ocurrir algún problema que quieran trabajar con esto. De hecho, yo podría ponerlo, por ejemplo, en una buena, con una cámara un poco mejor y un buen computador, y lo podría poner afuera de mi casa, ¿cierto? Y después podría de un cierto tiempo saber cuántas personas pasaron por fuera de mi casa. Ahora, si esto lo ponen ustedes en una esquina complicada, ustedes podrían ver, por ejemplo, cuál es el tráfico, el tránsito de una calle. Pueden reconocer lo que quieren. O de repente hay alguien que tomó un video y le aplican algunos filtros y ustedes empiezan a detectar qué cosa pasó dentro de ese video y hacer seguimiento de las personas dentro de ese video. Todo ese tipo de cosas están. Se las dejo ahí nomás como motivación, nomás por si acaso. Ya, volvamos a lo nuestro. Hagamos este ejercicio que tomen como argumento dos números y devuelva el mayor de ellos. Obviamente, lo primero que tengo que hacer aquí es salvar como, este se va a llamar ejemplo 01. Me gusta siempre ponerle con mayúsculas. Primero, esa es una convención que uso yo cuando encuentro estas cosas así, es porque son programas que escribí yo y no que me mandaron. Ya, ejemplo 01, 3. Vamos. Necesito, dice aquí, una función que se llame max, que tenga como argumento dos números y devuelva el mayor de ellos. Me voy acá, voy a hacer maxi. Yo dije que le llamar maxi porque max existe como función. Que tome dos números, el número 1 y el número 2. Esos son los argumentos. A eso le llamamos nosotros argumento o paso de parámetros. ¿Estamos de acuerdo? Después de eso me dice, y que devuelva el mayor de ellos. Eso es fácil. If n1 mayor que n2. ¿Qué pasa si n1 es mayor que n2? ¿Significa quién es el más grande? El n2. El n1, perdón. n1. En caso contrario, el otro era más grande. Ahora, ¿qué va a hacer igual? Va a devolver el n2 siempre, pero como los dos son iguales, entonces cumple con eso. Ya. Y ahora necesitamos nosotros definir dos números. Voy a definir dos números de esta forma para que también ustedes sepan que también se pueden hacer este tipo de asignaciones. Voy a hacer el 100 y el 200. Esa asignación, ¿qué es lo que indica? Sería lo mismo que poner x igual 100 y la línea de abajo y igual 100. Ahorra espacio nomás, por si acaso. Ya estamos, vuelvo a repetir, estamos en la etapa en que queremos manejar un poco más estos temas. Ya. Y ahora voy a decir el resultado y voy a llamar a la función maxi y le voy a pasar el x y el y.
y voy a escribir resultado. Y esto ahora lo vamos a ejecutar. Y me dice que el número fue el 200. Si lo pongo al revés, 200 acá y 100 acá, ejecutamos esto y también me da 200. Es decir, está extraordinario. Pero vamos a hacer algunos ajustes. Por ejemplo, yo no quiero eso. El número no lo estoy usando para nada, porque como es una clase de ejemplo. ¿Cuál programa me dice Rodrigo para hacer el programa para testearlo? 200, me equivoqué. Me pasó largo, no estaba mirando. Sí, después se los puedo pasar. Son varios programas por si acaso. No es uno solo. Ahí después, con los que quieran, podemos hacer alguna sesión un día de explicar un poco más en profundidad eso. Eso es cuando ya quieran. Ya. Eliminé el resultado nomás para que quede más rapidito nomás. Entonces no más rápido, sino más eficiente, menos líneas. Y lo mismo acá también podríamos nosotros suponer eso. Podríamos cambiar un poco esto, ¿cierto? Y eh, cambiar un poco, decir, por ejemplo, n 2, o sea, podríamos decir el R igual a N2. Lo vamos a hacer de una manera distinta. Dije yo que quería hacer distintas cosas, ¿cierto? No gané nada con eso. No, dejémoslo ahí. No gano nada con eso, porque este lo dejo en N2. Pregunto. Ah, sí. Y me voy a saltar ese. Y voy a poner aquí al tiro un return. Hay varias formas de hacerlo, por si acaso. Si N1 es mayor que N2, entonces return N1. En caso contrario, incluso return N2. Fíjense que el return, ¿qué es lo que hace? Pone el final a la ejecución. Por lo tanto, si N1 era mayor que N2, devuelve el 1 y se acabó. Si N1 no es mayor que N2, entonces ni siquiera tengo que preguntar por el else. ¿Se dan cuenta? Aunque pongamos aquí el otro y vamos haciendo. Fíjense que voy cambiando como voy probando. Está correcto. Tenemos dos formas distintas de hacer esa, esa simple pregunta. Después tenemos otro que dice, definir una función que se llame max de 3, que haga lo mismo, pero que reciba 3. Necesitamos una función que dice def max de 3, que este va a recibir el N1, el N2 y el N3. ¿Se dan cuenta? Y ahora aquí este va a recibir un Z, y aquí este va a recibir un 300, y este de aquí va a ser ahora S, y este va a recibir el Z. Ya, y ahora tenemos que enfocarnos a hacer eso. Podemos hacerlo de la misma forma, a lo largo. If n mayor que n1, perdón, eh, mayor que n2, voy a hacerlo a lo largo. Ustedes me pueden decir, sí, se puede hacer de una manera distinta. Si n mayor que n2, entonces n1 mayor que n3. Si es así, entonces, ¿cuál era el mayor? N3. Perdón, N1. En caso contrario, el mayor es N3. Para esta cosa. Ahora, ¿qué pasa con este? En caso contrario acá, N1 no es mayor que N2, por lo tanto N2 es más grande. Entonces vamos a preguntar if N2 mayor que N3. Si es así, entonces vamos a devolver el N2. En caso contrario, vamos a devolver el N3. Y ahí lo tenemos. Ojo, vuelvo a repetir, esta no es lo más eficiente, pero es una solución. Y cuando yo quiero que ustedes resuelvan problemas,
Resuélvanlo así como ustedes creen. Después, con la experiencia, con los años de circo, con lo que aprendieron, con lo que estudiaron, con los ejemplos que analizaron, van a decir, ah, esto se puede mejorar. Sí, ¿se puede mejorar? Sí. ¿Se puede mejorar mucho? Sí, se puede mejorar mucho. Y vamos a ejecutar, para que vean ustedes que efectivamente la cosa funciona. 300, sí. Supongamos que el 300 lo pongo acá, y aquí dejo el 200. Sigue diciéndome siempre 300. Supongamos que el 300 lo pongo aquí, y de aquí dejo el 100. Me va a decir 300. ¿Se dan cuenta? Siempre me está dando lo mismo. ¿Qué pasa si tengo dos 300? 300. ¿Qué pasa si tengo los tres 300? 300. ¿Se dan cuenta? Ya, esta es la mejor solución, sí, pero tiene muchas preguntas. Dice, ¿podremos hacerlo de una manera distinta? ¿Podemos hacerlo de una manera distinta? ¿Se le ocurre a usted hacerlo de otra forma? No me digan con el if, porque el if es la misma historia. En vez de if, le ponemos el if. Pero de una manera un poco diferente. Podría ser una cosa como esta, miren. Vamos a copiar cuando ustedes estén probando. Eso es lo que tienen que ir haciendo, ¿no? Van probando distintas versiones. Vamos a generar la versión 1. Recibo los tres. ¿Qué pasa si yo digo if n1 mayor que n2 mayor que n3? ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Quién es el más grande? N1. Y se acabó. Y después podría decir if n2 mayor que n1 mayor que n3 y hago todas las combinaciones posibles. ¿Es otra alternativa? Sí. También, pero hay que hacer muchas. ¿Cuántas posibilidades habría que probar para asegurarnos? Para asegurarnos de encontrar, tenemos tres. Eso eh, es 3 factorial, sería 1 por 2 por 3. Tendría que ser 6 de estas preguntas. ¿Conviene hacerlas con esas? No sé. ¿Sería otra alternativa? Otra alternativa sería decir n1 mayor que n2 and n1 mayor que n3. Es la misma historia. Entonces empiezo a buscar alternativas de solución distintas. Pero una vez que ya he resuelto una, ¿se dan cuenta? ¿Cómo la podría hacer? Jugando uno, no tratemos de usar alguna de las bibliotecas que ya hay, porque de esto ya está claro que existe. Existe, porque esto si lo meto en una lista, yo podría preguntar cuál es el más grande de la lista y se acabó el problema. Pero no, como yo pienso, porque vuelvo a repetir, son ejercicios. Ejercicios para que usted ejercite su capacidad de resolver problemas. A eso apuntamos. Ya, así que ahí ustedes van probando distinto. Vamos al otro. Definir una función que calcule la longitud de una lista o una cadena dada. Dice, es cierto que tenemos el len. Ya, pero vamos a suponer que Python no tiene len. Entonces yo voy a tener aquí una variable. Vamos a suponer que es una cadena. Hola. Y yo quiero ahora decirle el largo de hola, no el len. El largo, yo sé que es 4. El largo de la variable b. Debiese definir yo entonces una función llamada largo que recibe una variable y esa variable, ¿cómo yo determino cuántas letras son? De aquí no me digan con el len, ¿sí? Estamos de acuerdo con el len, pero supongan que no existe el len, de repente en una versión de Python desapareció el len, o en el lenguaje que estén trabajando desapareció el len. ¿Cómo podríamos probar? Lo más simple es llevar un contador de letras que partimos en 0 y recorrer una a una las posiciones que tiene esa variable.
cuántos elementos hay dentro. Y eso es muy simple en Python. For, mientras elen esté en body, hay un elemento. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir yo? Cont, vamos a suponer lo mismo que hicimos antes, que ya estudiamos. Cont igual constans 1, es decir, lo cuento. Y después, ¿qué es lo que digo? Return cont. Y ya tengo la función len. Si eso es lo que hace la función len. Y esto yo lo voy a limpiar acá y voy a ejecutarlo. Me dice que es 4. Ah, pero ¿qué pasa, profe, si le pongo hartos más? Da lo mismo. Da lo mismo, ¿por qué? 35 caracteres. Ah, no, profe, pero yo quiero que el len yo sé que también funciona sobre las listas. Le voy a mandar una lista 1, 2, 5, 6, 4, 11, 5, 8. ¿Cuántos elementos tiene esta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. 7. También me devuelve. O sea, da lo mismo aquí si era string o no, porque el concepto en Python es el mismo. ¿Existirá otra forma de hacerlo? Sí, pues tiene que haber. Si yo vuelvo a repetir. Aquí siempre está todo disponible para que lo hagan siempre, para que los prueban. Este es interesante. Escribir una función que tome un carácter y devuelva verdadero si es una vocal o de lo contrario devuelva false. ¿Te das cuenta? Hay varias formas de hacerlo. Vamos a suponer que le vamos a mandar un carácter, una C, y vamos a suponer que es vocal, la A. Entonces yo después voy a escribir una función que se llame es vocal y esa función le voy a mandar el carácter. Ahí me tiene que decir verdadero o falso. Por lo tanto, aquí yo ahora debo definir ahora la función es vocal y recibe un carácter. Y ahora debería preguntar, ¿cómo pregunto si es vocal? Si es vocal, ¿cómo pregunto? Alguno me dirá, sí, pero usted tiene que decir if el car es igual a A. Si es igual a A, entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Return true. Ya, y después, if, no, eso lo tenemos que copiar, miren. Voy a hacerla para que quede claro. Ya. A, E, A, B, A, E, estoy clarito vocal, A, E, I, O, U. Y si llego a la última línea, entonces voy a poner return false. ¿Por qué? Porque no salió por ninguna de ellas. Recuerden que cuando dice return false se acaba la ejecución y no se ejecuta nada más de lo que hay para abajo. Por lo tanto, si no ejecuto esta y llego a esta es porque la letra era no era vocal. Vamos a probar. Ejecutamos. Claro, le puse un puro signo igual. Ustedes no me dicen nada. Se quedan callados, ¿ven? Eso es participación. Signo igual. Signo igual. Signo igual. Signo igual. Ya. Ejecutamos. Me dice que es verdadero. ¿Qué pasa si yo le mando la Z? Me dice decir falso. Falso. Estamos de acuerdo. Pero profe, ¿qué pasa si yo digo la A? Me dice que es falso. Me dice que la A no es vocal. ¿Por qué? Porque yo en ninguna parte de aquí he preguntado lo mismo. Ya, profe, pero eso lo arreglamos fácil, dicen ustedes. Copiamos eso. Y alguien me podría haber dicho, copiamos eso, profe. Y aquí, donde dice A, yo voy a hacer mágicamente A, E, I, O, U. Y ahora ejecutamos. Sí, ahora está verdadero, ¿se dan cuenta? Ya se puede. ¿Y qué pasa si alguien me dice, profe, ¿y qué pasa si viene con acento? Chuta. Ya, habría que copiarla de nuevo. ¿Se dan cuenta? Ya, pero esa es una alternativa. Yo no digo que esté mala, ni que sea la mejor. No, es una forma. Ustedes por lo menos tendrían que llegar a algo así. Alguien.
No importa que sea así. Recuerde que estamos recién comenzando nuestro mundo de la programación. Pero esto yo lo podría cambiar por una cosa mucho más simple, mucho más eficiente. Y haciendo uso del lenguaje, miren, eliminaría todo esto, ya. Vamos a cambiar esto, les digo yo. No, ahí me va a hacer algo, me va a hacer listo. Chao. Y aquí usamos los trucos. Estos son los trucos que usted dice, porque se le ocurrió al profe, porque el profe no se me ocurrió a mí porque llevo años de decir con esto. Aquí, ¿cómo se le ocurren a uno las cosas? Porque las ha aprobado, las requete contra aprobado. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Vamos a decir, ya, vamos a crear una variable. Y en esa variable vamos a poner la A, la E, la I, la O y la U. Esa es inicialmente. Y ahora vamos a preguntar, if car invocales. Si es así, return. En caso contrario, return false. Y estamos listos. Vamos a probarlo con las minúsculas, vamos a hacer la misma prueba, vamos a dar cuenta cómo podemos mejorar eso. Ya, true, verdadero. Z, falso, habíamos dicho. Correcto. Con la A mayúscula. Falso. ¿Qué nos falló? La A mayúscula. Otro me podría decir, profe, ya sí, me quedó claro, pero aquí podríamos meter la A, la E, la I, la O y la U. Ejecutamos ahora y ahora me dice verdadero. Extraordinario. ¿Se dan cuenta cómo voy mejorando un código? Pero es porque ya he estudiado y he analizado todas estas cosas que se han hecho pasado y vengo indicándole cómo trabajarlas. Pero otro me puede decir, profe, pero ¿para qué le pone con mayúsculas, minúsculas? Eso da lo mismo, profe. ¿Por qué? Porque aquí usted, en vez de preguntar por car, pregunte por car.lower. ¿Se acuerda lo que hacía el lower? Transforma la letra en minúscula. Si venía en minúscula, la deja en minúscula. Si venía en mayúscula, la deja en minúscula siempre. Y por lo tanto, ahora me da lo mismo. Y achiqué el código verdadero. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasó con los acentos? Bueno, le agregamos la misma historia. ¿Sí? Eso es para que yo les quiera indicar que efectivamente las cosas se pueden hacer de una manera mucho más eficiente. Incluso esto lo podemos hacer más eficiente todavía. Yo podría decir car.lower, perdón, return al tiro nomás, car.lower, aquí in A, E, I, O, U. Y ahora ejecutamos y funciona. ¿Se da cuenta? Pero para llegar a eso es porque ya tengo harto conocimiento y ya no le tengo miedo al lenguaje y puedo lograr lo que yo quiera, pero son distintas formas. Con esto lo único que quiero que quede claro que efectivamente hay hartas formas de resolver un problema, no una sola, hartas, usando instrucciones hartas. Ya, pero ahí vimos varias de esas modificaciones, ¿se dan cuenta? Escribe una función suma y una función múltiple que devuelva la suma y la multiplicación de estas cosas. Es decir, aquí me están pidiendo dos elementos. Me están pidiendo que yo en una lista, 1, 2, 3, 4, yo imprima la suma de L y además imprima la multiplicación de L. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dedicarme a hacer una función llamada suma que recibe la lista. Como voy a sumar, inicializo una variable sumadora en 0. Y lo único que quiero es sumar nomás, sumar los elementos. Cada uno de los elementos. Por lo tanto, le voy a decir por L y lista, para todos los elementos que estén en la lista, su
igual su más L. No le quise poner su más igual L, pero es la misma historia. Y después de eso, return su. ¿Y qué pasa con el multi? Bueno, la misma cosa, pero ahora se va a llamar multi. Y en vez de su, va a ser un producto que debe partir en 1. Y mientras el producto sea igual al producto, pero en vez de más, ahora es por L, y aquí es PR. Y ejecutamos, y ¿en qué me equivoqué? Multip L, multip. ¿En qué me equivoqué? Ah, me falta un paréntesis. Clarito. Clarito. Recuerden de incorporar acá en Python, en el Visual Studio Code, eh, una extensión que les permite ir poniendo los paréntesis de distinto color. Esa extensión es interesante que ustedes la incorporen. ¿Cómo se ponen las extensiones? Le dan aquí, aquí donde dice Extension, aquí ponen el nombre. Aquí está la que están instaladas. La que yo instalo siempre es esta, la Bracket Park Coloris. Ustedes pongan Colorize nomás y le pongan esta está instalada. Le dan clic nomás y la instalan. Se instala sola. Y al estar instalada de esa forma, entonces a lo único que les va a ocurrir es que le van a ir poniendo distintos colores a los paréntesis para saber si efectivamente están o no están balanceados. 10 y 24. Me decía que tenía que decirme 10 y 24. Ahora da lo mismo, estamos de acuerdo. Por lo tanto, ahí hemos hecho todas estas funciones. Miren. Es cosa de que las vayan estudiando ustedes nomás. Y la última que le decía yo es escribir un histograma. Esta ya es un poco más interesante, pero para no perder tanto tiempo ahí, porque quiero llegar, ya estamos en la hora casi, quiero llegar al último. Le voy a decir, ese, por ejemplo, debería llamarse procedimiento, ¿cierto? Eso es lo que decía el ejercicio. Se llamaba procedimiento para escribir esa especie de histograma que tienen ustedes ahí. Y por lo tanto acá ya no necesito nada más que un procedimiento. Vamos a poner una L en realidad. Una lista, y la lista debiese tener, aquí según esto eran 5, 9 y 7, creo que era la lista de ejemplos. Creo que la lista de ejemplos era 5, 9 y 7, si no la cambiamos nomás. Y ojo, ahora no devuelve nada. ¿Por qué? Porque la función va a imprimir dentro el histograma. Procedimiento. Recibe la lista. Pongan atención aquí abajo. Ejecutamos. Ahí está. Es lo que me pedían. Era 4, 9 y 7. 4, 9 y 7. Ejecutamos. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es lo que hace? Recibe la lista, genera una nueva lista interna. Genera donde voy a ir acumulando los asteriscos. Genera primero lo que voy a escribir, no lo va escribiendo al tiro, sino que voy generando primero esa línea, después esa línea. O sea, la primera vez parte en 0, el i igual 0, y voy contando cuántos asteriscos quiero poner. Recuerden que era 4 primero, por lo tanto este va a ir desde 0 al 4, sin considerar el 4, y va a pegar esa cantidad de estos elementos. Puede ser una alternativa, fácil, y eso lo mete en una lista. Y después, ¿qué es lo que hace? Escribe la lista, ¿no? Después va a la siguiente elemento, lo dibuja, lo mete en la lista. Siguiente elemento lo dibuja, lo mete en la lista. Y después al final muestra la lista. Esa es una versión. Pero en la versión que a alguien se le puede haber ocurrido, sí, es válida. Pero a otro se le puede ocurrir otro. Esta es otra, miren. Esta ya es porque ya me manejo un poco más en el lenguaje. Por lo tanto, me manejo un poco más en el lenguaje. Y al poder manejarme en el lenguaje, me siento más suelto.
me siento más suelto, por lo tanto, al sentirme más suelto, ando como más tranquilo en lo que estoy haciendo. Este es otro procedimiento. Recibe la lista. ¿Qué hacíamos esto? Generábamos una cierta cantidad de asteriscos, es decir, creé una variable que va a tener 100 asteriscos. Multipliqué un string por un número. Y después, por cada elemento en lista, yo escribo desde el 0 hasta la cantidad de elementos. Y ese era el procedimiento 1 ahora. Y ejecutamos y obtenemos el mismo resultado, de una manera totalmente distinta. ¿Se podría hacer de otra manera? ¿Lo podrían hacer ustedes de otra manera? Sí. Y yo podría decir, no, profe, se me ocurre a mí otra forma. A ver, ¿cuál forma se te ocurre a ti? Si eso es lo que yo quiero que ustedes. Ya, ese es el 2. No, esto no lo vamos a usar, profe. Perfecto. ¿Qué voy a usar tú? Ah, yo quiero decir esto. Eso. ¿Funcionará o no, profe? Me dicen ustedes. Vamos. También funciona. ¿Se dan cuenta? Tengo tres cosas, tres formas distintas de hacer una misma pregunta. ¿Y cuál de las tres es mejor? Eso lo vamos a ver el próximo semestre. Ahora lo que interesa es que se puede. ¿Puedo hacer las tres? Sí, lo puedo. Ya, ustedes tienen que hacer los ejercicios que faltan. Que son el 6, el 7, el 8 y el 9. No me preguntan la pregunta de cuándo lo entregan. No, hay que hacerlos. Para mí, para aprender, para mi aprendizaje. Ustedes son los que eh, se las arreglan acá. Hay varias de estas formas que ustedes podrían generar. Ya, eso. Y el otro ejercicio que yo les quiero, antes de terminar la clase nomás, quiero yo mencionarles, se los voy a mostrar nomás porque no quiero que lo... desafío, este está aquí. Para que lo entiendan, se los voy a subir estos dos ejercicios para que los dejen ustedes ahí. Escribe una función llamada conteo que determine la cantidad de términos que se deben sumar en la serie tanto. Fíjese que esta serie, ¿qué es lo que tiene? Es una sumatoria. Sumatoria, yo lo debo ver ahora como algo más genérico. Este es un término, no importa que sea una multiplicación, pero esto es un término. Le debo sumar otro término y otro término, es decir, debo hacer algo bastante similar en teoría al sumatorio. A este, es la misma historia, suma más es el término. La diferencia está en que este término no es tan simple como un número, sino que lo tengo que ir a generar previamente. Lo debo generar de nuevo. Esa es la idea. Lo debo generar. Por lo tanto, primero genero ese y después que lo tengo generado, lo meto en la suma. Y el generar estas cosas es fácil porque le mando un número, le mando el 1 y él me tiene que devolver la multiplicación del número 1 por el que viene, por los dos que vienen sucesivamente, por el 2 y por el 3. Si le mando el 2, él tiene que multiplicar el 2 por el 2 más 1 y por el 2 más 2. ¿Se da cuenta? Y así sucesivamente, siempre. Y este ejercicio dice hasta que la suma exceda un valor X dado. Escribe un programa de prueba que genere un número aleatorio. Es decir, me genera un número aleatorio que está entre 1 y 1000. Necesito generarlo. Y después debo decir yo, haga esta sumatoria hasta que el resultado que usted lleve exceda a ese número X que yo acabo de generar. Eso, si uno lo ejecuta, lo prueba, se ve como más o menos complicado, difícil, tengo para toda la tarde con ustedes. En realidad es eso. Generamos un número aleatorio. De hecho, esto lo podemos sacar y lo podemos meter acá para tener menos cosas. Eh, voy a eliminar esta cosa inicialmente. Voy a eliminar eso para que nos quede claro lo que estamos haciendo. Voy a... Términos también lo voy a eliminar para concentrarnos en el problema. A esto yo le agregué algunas cositas nomás. Eso también. Y este recibe 1, recibe sumar. Y eso. Fíjense qué es lo que hace. Este también lo eliminamos. ¿Qué es lo que hace este? Le mando un número, el 200, el que sea. Se va a la función sumar. La función sumar tiene que acumular todas esas cosas. Va a ir contando el término
Estoy en el término 1, en el término 2, en el 3, y así sucesivamente. Parto con el 1. El primer término parte en 1. Llevo un acumulado de 0. Este también lo elimino de aquí. Hay que ver. Mientras la suma que llevo acumulada sea menor que el término que a mí me ingresaron, mientras sea menor que ese número 200, lo que haya sido, entonces voy a ir a generar el término. Genero el término. ¿Cómo se genera el término? Voy a una función previa que se llama ter, donde le paso el 1 la primera vez. Y el que lo que hace me devuelve la multiplicación de 1, t más 1, t más 2, es decir, el 1, el 2 y el 3. La siguiente vez va a recibir un 2, por lo tanto va a devolver el 2, el 3 y el 4. Después va a haber un 3, un 4 y un 5, y así va a ser. Y una vez que tenga clarito ese término, lo suma nomás, para ir a calcular el segundo término. ¿Y hasta cuándo? Hasta que esta suma supere a ese número que yo he dado. Si esto yo lo ejecuto, me dice que el número que yo di era 310 y el número que ya lo superó era 420, porque el término anterior era menor que 310. ¿Cómo sé yo cuáles eran los términos? De aquí donde estaba el programa que yo les voy a dejar arriba incorporado. Voy a ir a devolver estas cosas. Ya. Ahora le agregué eso, ¿no? Le agregué ir acumulando un término por si acaso. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Como es aleatorio, ahora el número que me mandó es el 617 por si acaso. El primer término que sumó era el 6, que era 1 por 2 por 3, después era 2 por 3 por 4, 2 por 3, 2 por 3 por 4, y así sucesivamente. El término que ya excedió a ese es el que venía después, es este que está aquí. 756 excede. Si yo sumo estas cosas, me da 756. Si yo sumo estos que están acá, me da menor que 617, que es el que yo ando buscando. Bueno, aquí los dejo nomás para que ustedes lo analicen estos ejercicios. Se los voy a dejar inmediatamente en la plataforma para que ustedes los puedan. Ustedes son de sección 3, ¿cierto? ¿Ustedes están en la sección 3? Sí. Vamos acá a reclamar que ya se venció, sí, como siempre ocurre. Voy a dejar de grabar para que no esta cosa no tiene sentido grabarla porque no. Y después